razón por la cual las palabras del Papa sobre las uniones civiles o la convivencia civil utilizadas en un documental de título Francesco, ¿no? Y que ha sido obviamente motivo de mucha discusión y de muchas aclaraciones y de muchas propuestas. La razón, digo, por la que estas palabras necesitan ser aclaradas por el Vaticano, esa necesidad de que el Vaticano se pronuncie y especifique y explicite exactamente cuál es el contexto, cuál es el alcance respecto de las figuras legales, es porque estas palabras están siendo manipuladas de una forma muy peligrosa, ¿no? El caso más importante, creo yo, es el que ha presentado el Washington Post, ¿no? El periódico famoso de Estados Unidos, de la ciudad de Washington, y que tiene una línea usualmente liberal y usualmente anticatólica. Lo curioso es que el Washington Post, después de las palabras pronunciadas por el Papa, ¿no? o mejor dicho, las palabras replicadas por el documental, el Washington Post publicó un editorial, o sea, que no es un comentario escrito por alguien, es todo el comité editorial, que es un comité editorial bastante liberal y muy sesgado a específicamente lo político, publicó el editorial, es decir, la voz oficial del diario, como digo, no firmado por una persona, sino firmado como el editorial del Washington Post. Dice: la Corte Suprema de los Estados Unidos va a escuchar muy pronto si es que una agencia de servicios sociales católicos tiene el derecho de seguir recibiendo fondos públicos al mismo tiempo que se niega a ofrecer niños en adopción a parejas del mismo sexo. La posición de la Iglesia es consistente con la aproximación del Papa, según la cual todas las personas tienen el derecho de contar con las bendiciones de la vida familiar. No, o sea, se dan cuenta ustedes acá la asociación que hace el Washington Post, ¿no? Y que básicamente le está dando una indicación a los abogados que están en contra de las organizaciones de adopción norteamericanas, y básicamente les está diciendo: mira, los obispos católicos están a favor de una cosa, pero el Papa está a favor de otra, que nosotros sabemos que no es verdad, pero sabemos que hay suficiente debate como para que el Washington Post se lance a hacer esta propuesta, ¿no? Y para los que no están familiarizados, les explico un poco mejor el contexto. Las caridades católicas en Estados Unidos son, digamos, el brazo de la Iglesia Católica, de los obispos, para la ayuda económica y para la atención de las personas necesitadas de todo tipo. Las caridades católicas existen desde hace décadas, ¿no? Y estas caridades católicas, una de las cosas a las que se dedican es a recibir niños abandonados, y esto lo animan especialmente con las mujeres que no quieren tener un bebé, pero a las que se les anima a no abortar a sus bebés, sino a entregarlos en adopción, ¿no? Entonces, recibe todos estos niños, los pone en unas familias temporales y luego lanza una campaña para la adopción de estos niños. Y en esta campaña, obviamente, los candidatos, los esposos candidatos, reciben o presentan su caso, ¿no? Y las caridades católicas revisan este caso y dicen: muy bien, ¿cuáles son los mejores padres posibles para este niño? Para asegurarse de que cada uno de estos niños reciban y sean insertados en la mejor familia posible. Obviamente, por los principios católicos, que no creen que la unión de dos personas del mismo sexo constituye un matrimonio, así como las caridades católicas no se la darían a una pareja, digamos, o a una pareja que solamente está conviviendo, ¿no? Que no va a ofrecer la durabilidad de un matrimonio, así como no se la dan a padres que son solteros, ¿no? O sea, optan por la mejor familia posible para cada niño.
tampoco se la dan a parejas del mismo sexo, porque va en contra de la doctrina y de la visión antropológica de la Iglesia, no solo la doctrina, ¿no? O sea, no es pura religión aquí la razón por la cual las caridades católicas no lo hacen. Entonces, las caridades católicas, como cualquier otra institución sin fines de lucro que ayuda a los pobres en Estados Unidos, recibe fondos del gobierno, fondos que han sido aprobados para estas causas, ¿no? O sea, para promover la adopción de niños, para promover la protección de niños abandonados, etcétera. Y en Estados Unidos, el gobierno, en vez de crear sus estructuras propias, ¿no? En vez de crear un gran centro de huérfanos regido por el Estado, difiere este dinero a las organizaciones que mejor funcionan. Y las caridades católicas siempre aparecen entre las más eficientes, cuando no la más eficiente. Entonces, allí en los estados donde se han aprobado leyes de matrimonio, entre comillas, homosexual, ya las caridades católicas comenzaron a ser rechazadas y a no recibir el dinero, y en consecuencia tuvieron que dejar de ofrecer los niños en adopción, porque este proceso, como digo, ¿no? de hacer una investigación de los padres, tener a los hijos insertados en una familia temporal, etcétera, cuesta dinero, ¿no? Entonces, si no se reciben los fondos federales, las caridades católicas no pueden hacer este trabajo. Y la pregunta del caso que está yendo a la Corte Suprema no es un caso solamente para Pensilvania. Ahora que el matrimonio homosexual es legal en todo Estados Unidos, si es que la Corte Suprema decide, como dice el Washington Post, en base a que los obispos norteamericanos son más católicos que el Papa, entre comillas, ¿no? Más papistas que el Papa, como dice esa frase, entonces el argumento sería que las caridades católicas o deberían colocar hijos en parejas homosexuales o simplemente no deberían recibir fondos federales. Todo esto es lo que está en juego. O sea, si se decide que no, que las organizaciones católicas no pueden recibir fondos federales si no ponen a los hijos en parejas homosexuales, entonces todas las organizaciones católicas y cristianas en general van a tener que salir de la acción caritativa de poner niños en adopción. Van a tener que salir completamente de eso. Y los padres católicos no van a poder hacerlo de la forma como preferirían, como les gustaría, con una organización en la cual confían, ¿no? Si a esto vemos que se suma una locura, pues como la del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Que dijo que le presentó a la legislatura del país la propuesta de legalizar el matrimonio homosexual, supuestamente inspirado en las palabras del Papa Francisco, ¿no? Además lo dijo al día siguiente que salió el documental, donde queda claro que el Papa de ninguna manera está reconociendo el matrimonio homosexual, entre comillas, al cual se ha opuesto públicamente, ¿no? Desde que era arzobispo de Buenos Aires, y en numerosas expresiones en el viaje y en numerosos documentos muy importantes, entre ellos un párrafo entero en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ¿no? Entonces, sobre eso no hay duda, pero así es como manipulan a alguien que quiere ganar terreno político, en la medida en que haya, pues, el más mínimo rango de duda o de posibilidad de especulación. Entonces, cuando las palabras del Papa pueden ser manipuladas de esta manera, sí necesitamos que el Vaticano diga esto no es verdad, ¿no? Sí necesitamos que el Vaticano aclare las extensiones de las palabras del Papa, qué es lo que implican, hasta dónde implican, ¿no? Cómo se compara con las actuales posiciones políticas y jurídicas que están en el medio ambiente, ¿no? Porque, como saben ustedes, hasta ahora tenemos de todo. Hay mucha gente que ha dado muchas explicaciones que son muy buenas y que son bastante creíbles, pero se diferencian de otras interpretaciones y en consecuencia tenemos numerosas interpretaciones, unas mejores que otras,
que están compitiendo, ¿no? Y esto le genera no solamente a los católicos, sino a las personas que están buscando indicaciones sobre la iglesia, desde la Iglesia Católica como autoridad moral, genera una confusión, ¿no? Ahora, esto no es algo inusual, o digamos que, mejor dicho, no es usual, pero es algo que no pasa por primera vez en la iglesia. O sea, han habido muchas dificultades a lo largo de la historia, pero en la medida en que esto es posible de aclararse, porque es posible de aclararse, ¿no? Bastaría un comunicado de la Santa Sede. No estoy diciendo un comunicado del Santo Padre, salvo que él lo desee. No hay ninguna razón por la cual esto, la oficina de prensa de la Santa Sede no pueda aclararlo, ¿no? Y decir, esto es simplemente así y estos son los alcances. Y ahora que tenemos a ejemplos extremos y, digamos, completamente manipulativos, como es el del presidente Nicolás Maduro o del comité editorial del Washington Post, y sería incluso mejor si es que pueden decir, y además este tipo de interpretaciones no son legítimas ni coinciden con las enseñanzas del Papa, ¿no? Eso lo sabemos. Sabemos que el Papa no ha cambiado la doctrina. Yo lo he dicho desde el principio, no es un cambio sobre la doctrina, pero sí es un cambio sobre el juicio prudencial, o podría ser un cambio sobre el juicio prudencial y sobre la práctica política. Y si no lo es, entonces, una vez más, necesitamos una aclaración del Vaticano. No es tan difícil, no le va a hacer mal a nadie. Que tengas un buen día.